Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de Puneños en el Mundo. Hoy día estamos con un gran intelectual y un sociólogo, Luis Hernán Urbiola Montesinos. Es un referente en la sociología, digamos, a nivel de Puno y del sur del Perú. Él tiene el mérito de haber ganado también un concurso sobre Bolívar en Puno, que se llevó a cabo el año 1983 para conmemorar el sesquicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Él es un intelectual que tiene una profunda contribución en revistas, por ejemplo, El Eco, que es una revista, una de las más antiguas en Puno, pero también es un docente tanto a nivel, digamos, de la Universidad del Altiplano y también la Universidad Central de Cochabamba. Hoy día la entrevista es prometedora porque obviamente vamos a abordar temas muy interesantes que son temas de su dominio, sobre, por ejemplo, las generaciones de la independencia, de la postindependencia y del siglo anterior. Vamos a tocar temas sobre la contribución de Bolívar, digamos, al desarrollo, digamos, del pensamiento sociológico. Entonces, hoy día lo tenemos a Luis, pero también tenemos en el panel, digamos, a Nacho Cornejo Rosselló de Anderas y a Alfredo Pacheco Tanaka. Luis, te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, amigos de Puneños en el Mundo, a Cucho, a Alfredo, a Hernán. Estoy muy agradecido de antemano por esta entrevista que me conceden y espero satisfacer las expectativas que se han formado sobre mí. Modestamente, sí, mi nombre completo es Luis Hernán Urbiola Montesinos. Nací en Puno, en la ciudad de Puno. Egresé del Colegio San Carlos en 1969. En el 75 participamos en el sesquicentenario de la creación del colegio, la creación bolivariana. En 1983 se conmemoró a nivel mundial el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Tuve la suerte de participar en uno de los eventos que organizó el Colegio Nacional de San Carlos. Me eligieron para personificar a Simón Bolívar. No, yo nunca participé en teatro, nada de eso, entonces tuve que esforzarme para cumplir ese papel. Creo que modestamente lo logré. Nunca más se ha vuelto a formar una escenificación semejante desde 1983. Lo hicimos en 3 etapas. La primera etapa estaba en Pucará, eso fue el 22 de julio de ese año. El 23 lo hicimos en la provincia de San Román, en Juliaca. Y el 24, día del natalicio del Libertador, lo hicimos en el Parque Pino, en Puno. En realidad, hicimos un circuito desde la entrada del Arco de Eusta, bajamos por la calle Lima, ingresamos a la Plaza de Armas, bajamos por la calle Puno, por la calle Arequipa, al Parque Pino. Ahí se escenificó la creación del colegio, que terminó en el salón de baile, y para eso nos ha servido de escenario el Salón Simón Bolívar. Eso fue todo, ¿no? Y bueno, después, ¿qué otra cosa en relación con lo de Simón Bolívar? Yo lo he estudiado, lo sigo estudiando, lo he personificado, nunca pensé, y también lo he dibujado, lo he pintado, ¿no? Porque también ese es uno de mis hobbies, la pintura. Soy Excelente. sociólogo, sí, entonces estoy abierto para que puedan preguntarme muchos aspectos, seguramente, ojalá Es, pueda es, es un tema cumplir. fascinante, pero vamos a darle el saludo a Hernán primero para la audiencia. Oye, Luchito, muy buenos días, buenas tardes o noches, depende de cómo los espectadores nos escuchen y nos vean. Complacido de estar mirándote y poder conversar contigo junto con Cucho y con David Alfredo
para que podamos ampliar los conceptos y la experiencia que tú tienes respecto de tu condición, que para mí es inmejorable. Eres puneño y continúas siendo puneño y eres bolivariano. Y entonces hay varias facetas que enriquecen esa tu existencia porque la has aplicado y la has seguido con pundonor, con fuerza y con respeto. No has sido una persona que haya generado beligerancias ni discriminado a lo largo de tus estudios, sino has fortalecido conocimientos y eso realmente es un don muy preciado. Te felicito y un abrazo a través de el ciberespacio. Ya nos estaremos viendo en Puno cuando yo viaje a la ciudad lacustre. Un abrazo reiterado, Luchito. A ver, Muchas Alfredo, gracias, tú. Hernán. Sí, Bueno, perdón, bienvenido, Luchito. bienvenido Luis a esta entrevista que va a estar muy bueno, todo parece que está muy bueno, así es que no perdemos más tiempo y empecemos. Ok, Muchas Luchito, gracias, Alfredo. vamos a empezar por tu Escucho. fuerte. Vamos a hablar sobre Bolívar. Bolívar es un personaje histórico, hasta cierto punto admirado y a veces criticado. Tiene muchas facetas. Bolívar ha sido un gran intelectual, pero también ha sido un militar, ¿no? O sea, ha tenido, digamos, un protagonismo durante toda su vida, digamos, política, en muchos países, en muchas latitudes. Detrás de Bolívar hay una serie, digamos, de controversias respecto a la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, la creación, el fraccionamiento del Alto, del Bajo Perú, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las facetas? A ver, hablemos primero de lo positivo. Por ejemplo, háblanos de las cosas y las potencialidades que tú admiras de Simón Bolívar. Bien, admiro de él la calidad de su visión a través de la cual podemos nosotros también imaginar, crearnos una comunidad imaginativa, primero un ideal de la unidad latinoamericana. Ese fue su carácter, se dedicó a ello, vivió 47 años y bueno, murió en la pobreza más grande, siendo de procedencia de una de las familias más ricas de Sudamérica, ¿no? En Caracas, pero lo dedicó a ello. Y fue militar, como él siempre decía, a la fuerza, por necesidad de usar la espada para romper pues las cadenas que nos ataban a España. No le gustaba que le digan militar, o sea, general, no le gustaba. Él decía, para mí es un gran honor que me digan ciudadano, es lo más grande que me pueden decir. Y bueno, sin embargo, lo conocemos más por sus acciones militares, sus batallas, ¿no? No participó en la batalla de Ayacucho porque él pertenecía, pues obedecía a las órdenes prácticamente de Colombia. Y el presidente de Colombia le negó que participe en esa batalla. Pero menos mal que estaba su segundo, que era Sucre. Bueno, le pasó algo también muy parecido a San Martín. Cuando San Martín vino al Perú, ya en 1823, él sufre la interrupción del apoyo de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires le quita el apoyo. Él estaba prácticamente desarmado y en esa situación, en esas condiciones es que se produce la entrevista de Guayaquil. Entonces, San Martín no tenía oportunidad, no tenía ejército hace rato, ¿no? Sus soldados estaban, claro, en Lima, pero él ya no tenía ese poder. Y además era muy criticado también por su inclinación a la monarquía. Él pensaba de que en el Perú todavía no, el Perú no estaba todavía a un nivel de desarrollo capaz de poder ser república. Él no negaba el carácter de crear repúblicas, pero no estábamos todavía maduros para esa etapa. Entonces, por eso fue criticado también, ¿no? Entonces, bueno, y tuvimos que ver a Simón Bolívar en estas tierras, pasó por Puno,
y luego se fue a lo que se conoce el Alto Perú, llegó hasta las cumbres del Potosí, y él tiene una historia muy rica, como dicen ustedes, como dice aquí Cucho. Es un hombre, sí, admirado, pero también odiado, como todos los grandes hombres, hasta Cristo, ¿no? Cristo es muy admirado, amado, pero también odiado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el Luchito, signo de grandes hombres. de cuando en cuando te voy a interrumpir, ¿no? O sea, Está a mí bien. me, yo lo considero a San Martín. San Martín fue un militar, ¿no? Hijo de un general español, de Juan de San Martín, que si bien nació en Argentina, bueno, se educó, perteneció a las tropas carlistas, participó en las guerras napoleónicas, pero San Martín era un militar, era un general, o sea, su formación, digamos, intelectual no era como la de Bolívar, ¿no? Bolívar era un intelectual que se hizo militar y quizás tuvo, digamos, la colaboración de Sucre, que sí era militar, pero no del nivel, digamos, vamos a decir, de formación militar que tenía San Martín. Sucre, por ejemplo, ¿no? Sucre era, digamos, Santander también era uno de ellos. Pero siempre en el Perú existe, digamos, la causa libertadora como una viabilidad, ¿no? O sea, la causa, cuando San Martín decide iniciar, digamos, la gesta emancipadora, tiene una disyuntiva: ir por Bolivia o ir por Chile, ¿no? Entonces, el paso de los Andes se considera como una hazaña militar, porque obviamente llevar a 4.000 soldados a través de los Andes y, o sea, llevar una logística que les permita sobrevivir y al mismo tiempo pelear contra las tropas realistas luego de haber atravesado, es una hazaña militar, ¿no? Pero la pregunta, digamos que desde el punto de vista, yo pienso de que Bolívar, la contribución de Bolívar es que Bolívar tenía como proyecto libertario, como un proyecto, digamos, eh, como un ejército, mucho más factibilidad que las tropas de San Martín. Es por eso que San Martín en Guayaquil le cede la posta, porque Bolívar tenía toda la logística, tenía los hombres, cuando el ejército de San Martín, a pesar que había llegado por mar a través de, digamos, con ayuda de Cochrane o de Cochrane, como le dicen los chilenos, ¿no es cierto? Desembarcando en Paracas. Pero justamente el mérito de Bolívar es que él tenía toda una logística, un ejército dispuesto, digamos, a continuar la gesta emancipadora. ¿Es así, Luchito? Sí, efectivamente. Es cierto de que lo que actualmente conocemos desde la escuela, ¿no? La corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, ¿no? Coinciden en el Perú, etcétera. Pero en primer lugar, efectivamente, San Martín tenía más una formación militar. A nivel, digamos, intelectual, se le considera incluso la visión sociológica de Bolívar. Y aquí quiero nombrar a Antonio Arraiz, un venezolano, escritor, que conocía, por ejemplo, la revista de Boletín Titicaca. Él colaboraba. Entonces, conocía, no, nunca estuvo en Puno, pero sabía que había este movimiento en Puno. Y él era bolivariano. Él escribió un libro muy interesante, me gustó bastante. Lo conseguí fuera de Perú. El libro Simón Bolívar, Culto Bolivariano para Jóvenes. Muy hermoso libro, porque él compila los discursos y documentos de muchos personajes como Unamuno, muchos escritores europeos, latinoamericanos, ahí está Rodó, pero muy bello, ahí está el infaltable José Martí, sobre la visión. Y él, remitiéndose a los discursos de Bolívar, el discurso de Angostura, la Carta de Jamaica, cuando Bolívar dice que somos una sociedad sui generis a nivel internacional. No somos ni indios ni españoles, dicen. Y ahí comienza él a analizar cuál es la situación. Cuando habla del Perú
en la Carta de Jamaica, dice, como una metáfora, el Perú es oro y esclavos. Es interesante ver eso, porque efectivamente, esclavitud, ¿en qué sentido? En el más amplio sentido, actualmente sufrimos, tenemos algo todavía de esclavitud en el Perú, de repente una esclavitud mental, una esclavitud, sí, porque ¿cómo estamos ahora, no? A veces parece que somos muy indolentes con lo que ha sucedido años atrás, tantos fallecidos, 49 fallecidos y muchos heridos que hubo en Puno, Cusco, Ayacucho, fue terrible. Entonces, hemos perdido de repente hasta una capacidad de indignarnos. Entonces, cuando Bolívar dice oro y esclavos, se refiere, claro, a los recursos naturales, innegable. Ahora también tenemos esos recursos, también tenemos litio. Puno parece que tiene toda la tabla de Mendeleev en química. Entonces, sufrimos eso. Pero es increíble nuestro espíritu para poder indignarnos, luchar. No hemos madurado tanto. Una preguntita, Luis. Yendo un poco más atrás, sobre la logia Lautaro, ¿qué tuvo que ver aquí el imperio inglés cuando se juntaron todos y dijeron que era era la lucha entre el imperio inglés y el español, ¿no? Entonces uno dice que crearon una logia Lautaro para luchar contra España, ¿no? ¿Qué opinas, Suárez? ¿Qué cuentas de la logia Lautaro? Bien, me encanta eso porque es un tema. Felizmente hay un historiador limeño, joven él, Castro Oliva, apellido. Luis creo que es su nombre también, no sé si es el segundo prenombre. Él escribe El secreto de los libertadores. Es un libro del 2011. Él dice de que está muy difundido involucrar a los libertadores en la masonería. Pero él sostiene, en el caso de San Martín, porque él se dedica más a San Martín, él dice, no debemos de confundir la masonería con la logia. Claro que los masones se organizan a través de logias, pero hay logias que no son masónicas. Es el caso de José de San Martín. Ahora se sabe que Bolívar sí pertenecía a la masonería, pero parece que se desprende de esto, lo sostienen algunos autores, ya en 1828. Y bueno, tenemos otros, O'Higgins, todos ellos. ¿Por qué se organizan en logias? Porque era la única forma de organizarse para poder combatir, por la disciplina que tenían, los rituales que cumplían, ¿no? Entonces, para ellos no había traición, eso era muy sancionado. Entonces, tenían un reglamento, obviamente, en esa época muy misterioso, hasta poco. Ahora los masones sí son muy vistos, etcétera, ¿no? Ya no tienen esa faceta de una organización misteriosa. Entonces, todavía se sigue investigando hasta qué punto fueron masones algunos libertadores. Pero no hay que confundir logia con masonería, ¿no? Eso es lo que dice. Perfecto, Nachito, tiene la palabra. Sí, Luchito, un término que me parece a mí, o un tema que es interesante. ¿Hasta qué punto es rescatable en este tiempo el pensamiento de Bolívar y si es posible distanciarlo de esta ideología bolivarista que está imperando en ciertos países del continente? ¿Es dable ese proceso? Porque tú sabes que las tendencias políticas a veces tergiversan el pensamiento, en este caso del libertador Simón Bolívar, y se altera en base a acciones de orden político, etcétera, ¿no? Por el mismo caso de Maduro. Estamos entrando a un tema espinoso porque, bueno, genera una serie de situaciones de
urticantes, ¿no? Pero el pensamiento en sí de Bolívar, que es lo rescatable y distanciándolo de lo del bolivarismo. ¿Eso es dable, es permisible pensarlo de esa manera ahora? Sí, muy importante. Ya en la década del 70, algunos autores latinoamericanos sobre todo, se inclinaban y propugnaban de un Bolívar izquierdista, incluso un Bolívar marxista, ¿no? Entonces, eso era muy preocupante. Yo tuve la suerte de comunicarme con el historiador Francisco Pi Vidal Padrón, cubano. Él escribe un libro, por esos años, que titula Bolívar, precursor del antiimperialismo. Es el más centrado en esto porque él no lo pone en el lado izquierdo ni tampoco como marxista, un poco más era el precursor de los guerrilleros, no era ese Bolívar. Entonces, él habla muy bien Bolívar y se apoya bastante en el pensamiento de José Martí, porque José Martí decía, Bolívar era un hombre, como todo ser humano, tenía sus virtudes, también sus defectos. Era un gran hombre, sí, pero debemos de ser seres humanos, sobre todo los latinoamericanos, nuestra América, decía él, con mucha gratitud a Bolívar. Bolívar tuvo sus defectos, pero ¿qué hijo no le va a perdonar a su padre? Porque Bolívar, igual que el sol, brillaba, pero como el sol también tenía sus manchas. Eso es cierto. Entonces, el dogmatismo, en este caso, es lo que hay que saber extirpar con pinzas y cuidados del pensamiento bolivariano. Bolívar quería la más amplia unidad, el internacionalismo, ¿no? Entonces, eso efectivamente hay que tratarlo de rescatar, de valorar, pero también tenemos lo siguiente. En estos momentos se está tratando de negar, o sea, hay una leyenda negra contra Simón Bolívar. Tremenda leyenda negra. Entonces, y esto viene justamente a través de los movimientos bolivarianos. Entonces, Estados Unidos, obviamente a través de sus académicos, muchos historiadores que los veo, ¿no? Por ejemplo, Lynch, también Arana, otros, obviamente tienen recursos para poder escribir. El mismo Herbert Morote del Perú, Bolívar, enemigo número 1 de Perú. Es una visión netamente imperialista norteamericana en contra de Bolívar. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir estudiando, analizando a Simón Bolívar, verlo como a un ser humano, pero también como un faro que ilumina en esta oscuridad en la que nos encontramos, totalmente en esta lucha geopolítica incluso en que nos encontramos todo el mundo, ¿no? Luchito, antes para cerrar y pasar a otros temas que tú dominas, tan fascinantes, ¿no? Yo pienso que el análisis tiene que ser también a través del contexto, ¿no? Bolívar fue un personaje que vivió una época donde en América Latina el capitalismo era totalmente o incipiente o inexistente, ¿no? Y él creía en los valores napoleónicos, en valores, digamos, republicanos, ¿no? O sea, era, digamos, el hijo del pensamiento de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, el marxismo se generó muchos años después, cuando en Inglaterra surgió, digamos, la máquina, surgió relaciones sociales, etcétera, etcétera, que Bolívar, yo creo que ni Marx, en algún momento si lo nombró a Bolívar, y creo que los marxistas primigenios nunca hablaron de Bolívar como que fuera, digamos, una persona, digamos, la vanguardia de la revolución, ¿no? O el sujeto, el pensamiento, ¿no? Sino contextualizándolo, ¿no? Dentro de lo que el papel positivo que había jugado en la emancipación de América Latina, ¿no? Pero ese es un problema que, digamos, no podríamos hablar sobre personajes que están en un contexto totalmente distinto de lo que es la lucha, por ejemplo, vamos a decir, digamos,
del proletariado marxista al comienzo del siguiente siglo, ¿no es cierto? Entonces, estaría de más, digamos, extrapolar, es como que, digamos, nosotros pudiéramos mirar fascismo por todo lado, ¿no? Sin entender qué cosa es el fascismo, ¿no? Mussolini, los fachos de combatimiento, el corporativismo, o digamos, hablar de cualquier doctrina, porque es fácilmente, hay muchos rasgos en común. Pero bueno, yo creo que este es el tema fascinante que lo vamos a dejar otro día para hablar de ese tema. Quiero pasar al siguiente, que es sumamente importante, ¿no? Que tú has estudiado a las generaciones, las generaciones no solamente después de la independencia, no solamente cómo surgieron generaciones de oro, intelectuales, sino también los intelectuales, digamos, del siglo pasado, desde González Prada, Mariátegui, Yaya de la Torre, Basadre, Pedro Zulens, etc. La siguiente pregunta que yo te hago es, por ejemplo, ¿tenemos intelectuales ahora en el Perú que están a la misma altura que los anteriores? Y si no los tenemos, ¿por qué? Bien, es un tema muy fascinante. Tiene que ver con la historia política e intelectual en el Perú, si nos acotamos aquí, ¿no? Pero ya no tenemos esa calidad de los intelectuales que hace, bueno, en el centenario de la independencia del Perú, sí se veía, por ejemplo, teníamos a José Antonio Encinas en Puno, a Emilio Romero. Quiero aquí apoyarme en una cita de Gonzalo Portocarrero, un sociólogo limeño, ya falleció, creo que en el 2019, este sociólogo. Él participó en un evento que organizó Concitec, ¿no? Eso fue en los años 90, donde hicieron una evaluación del aporte de las ciencias sociales al Perú. ¿Qué estaban haciendo? Ahí participaron psicólogos, antropólogos, economistas, sociólogos, etc. Y él decía, me parece que las ciencias sociales de la década del 70, por ejemplo, fueron absolutamente lamentables. Acá quiero ser absolutamente franco y explícito, por la sencilla razón que no encuentro un libro ni un artículo que sea algo valioso y que pueda compararlo con lo que sucedió en la década del 20. Él concluye así. Entonces hay una discusión. Muchos dicen, ahora tenemos mucho apoyo, mucho financiamiento. Las universidades, bueno, han creado, tenemos profesionales excelentes, diplomados, posgraduados, muchas investigaciones, hay mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero en la década del 20 no había ese financiamiento. Los investigadores sociales, de las ciencias sociales, tenían una pasión tremenda. Y así llegaron a descubrir muchos problemas y dieron mucho aporte. Ahí lo tenemos a Mariátegui y los demás investigadores. Pero después, a pesar de que hay encargos, parece que la investigación por encargo no tiene la riqueza que puede provocar la emoción misma de uno que tiene una preferencia temática por un asunto. Y eso puede ser de que actualmente las ciencias sociales, sobre todo en sociología, más estamos copiando lo que nos viene del exterior, de Europa, Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, los planes de estudio, y ahora que ya no se lee libros como antes, peor todavía, ¿no? Entonces, yo hace poco conversaba con un catedrático, un sociólogo, y él estaba comprando libros de autores, ¿no? Italianos, etcétera. Él estaba dedicado a la sociología urbana. Entonces esto es necesario para actualizarse. Pero, ¿cómo aplican eso a la realidad puneña? Parece que somos meros copistas nada más. Exigimos a los alumnos que lean esos textos,
obviamente no lo van a leer. Es muy difícil encontrar uno que haya leído un libro. Hasta en los posgrados ahora dan separatas. Es muy difícil leer libros, o no digo difícil, sino que no hay esa voluntad, ¿no? Hablamos Luchito, de perdona esos. que te corte, perdona que te corte. Sí, Nacho, Alfredo, ¿tienen preguntas hasta acá? Sí, O- yo, o- Luchito, me interesa a mí esa reflexión que has hecho. ¿Qué es lo que hace que la sociología en Puno no tenga un enraizamiento en la realidad de Puno? Es decir, tenemos bilingüismo, hay una serie de situaciones en las comunidades campesinas, la gente está aglutinada por unos espacios, después la emigración y los problemas demográficos. Todo eso debería generar de alguna manera una propuesta coherente por parte de estudios de caso y de investigaciones sobre esa realidad. Y los sociólogos ahí tendrían un papel descollante, armados obviamente por demógrafos, por antropólogos. ¿Cuándo se puede empezar a hacer un estudio de esta naturaleza que establezca y revele la verdadera realidad de Puno? Porque estamos desconcertados. La universidad es una casa de pensamiento que en el caso concreto de Puno no piensa. No, lo único que se dedican es a la academia, a la instrucción, a la formación de profesionales con títulos, pero que no han radicado mente en la realidad de Puno, ¿no? Este es un problema bien complejo, pero la sociología debería asumir un papel descollante, entiendo yo, ahí en este escenario, ¿no? sí, es verdad, Hernán. Y hay que ver también de que hasta tenemos ahí un personaje paradigmático, ¿no? Eh, Creador de la cátedra de sociología, como es Mariano H. eh, Cornejo. Mariano H. Cornejo. Ujú. Pero desde esos dos tomos más conocidos de su sociología general, obviamente que él hace una síntesis, un análisis de la sociología europea, que, bueno, imperaba hasta ahora, también tiene su potencial la sociología europea. Pero, ¿quién ha aprovechado eso para aplicarlo a Puno? Ahora hay más bibliografía. Un sociólogo, yo creo que cualquier profesional, es imposible que lo pueda leer ni las revistas de su especialidad, ¿no? Pero no hay un pensamiento, no hay un paradigma, una orientación para ver lo que es Puno. Y esto tiene que ver también con que qué somos América Latina. Y Bolívar tiene que ver también en esto, porque él fue discípulo de Simón Rodríguez. Él era así un socialista. A diferencia de los socialistas utópicos europeos, ellos ya tenían proletariado. América Latina no tenía, había independencia, pero no teníamos proletariado. ¿Y qué hace Simón Rodríguez? Él dice, no tenemos nada que inventar. Por ejemplo, los pensadores europeos, principalmente franceses, los socialistas utópicos, ¿verdad? Ellos planteaban microsociedades, formar comunidades donde el común sea compartir la riqueza, no haya pobreza, todo eso, ¿no? Pero con apoyo de las grandes élites. Eso era el socialismo que ellos planteaban, microsociedades. Mientras que Simón Rodríguez decía, no necesitamos eso, aquí es toda la sociedad entera. No tenemos nada que inventar, lo tenemos aquí. Lo que necesitamos era fortalecer, ¿no?, a la artesanía, el comercio, la economía interna, primero, etcétera. La educación, para él era muy importante la educación, aunque algún conflicto hubo en cuanto a los métodos a implantar con Bolívar, no se entendió bien eso. Pero el pensamiento de Simón Rodríguez, socialista, muy diferente del europeo, porque aquí teníamos ya la materia prima para formar ese socialismo, poco a poco. No Luchito, es una raro pregunta. entonces que en Latinoamérica se hable de socialismo bolivariano. ¿Qué factores contribuyeron a que, por ejemplo, la intelectualidad peruana, por decirte, al comienzo del siglo anterior, donde estaba González Prada,
Mariátegui de la Torre, toda esa corriente, digamos, germinara, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que hicieron de que esa generación en humanidades sea, digamos, brillante y que marcó el curso, digamos, del pensamiento peruano? ¿Y qué factores de esos crees que podríamos aplicarlos hoy en día, digamos, al mundo actual? Bien, en esa época, en el centenario de la independencia del Perú, los pensadores, los escritores, los intelectuales de diversas ramas, especialidades, comenzaron a descubrir la realidad, a interpretar la realidad peruana, con una emoción tremenda. ¿Pero por qué? Porque después de 100 años, días más, días menos, de la revolución de la independencia. La revolución de la independencia trajo consigo la necesidad de desarrollar la intelectualidad. No en vano Bolívar establecía colegios, escuelas. Era una tarea muy grande. Y sí, se formó, se educaron. Entonces, eso no teníamos cuando estaban los españoles. Cuando los españoles llegaron, ellos trajeron su cultura, como quien trae sus víveres o su mochila, porque sin eso no hubieran podido existir. Entonces ellos formaron, recrearon, reprodujeron su cultura, pero los originarios, esa palabra tan de moda, no participaban de ello. Pero con la independencia se abren las puertas y ya empieza un mestizaje también cultural, en el sentido intelectual, porque el mestizaje puede ser de sangre, pero también puede ser de espíritu, no siempre de sangre. Te cortamos un rato, Luchito. A ver, Alfredo, creo que tiene Perfecto. una pregunta A ver. al respecto. Sí, sí. Tiene una pregunta. ¿Los indígenas estaban mejor en el virreinato o en la república? ¿Qué ha hecho la república por los indígenas, por los aborígenes de Perú? ¿Estuvieron mejor antes del virreinato? Porque en la república, de acuerdo a lo que veo, no hicieron nada. Antes creo que tenían más derechos que con la república. Tiene razón, Alfredo. Mucha razón. Es increíble. En la colonia por lo menos hubo las leyes de Indias, ¿no? Aunque eso quedó como letra muerta, pero por lo menos hubo, ahí está, es documental, los derechos que se debían respetar de los naturales, ¿no? Pero en la República no se ha hecho nada de eso. No lo tenemos, es peor. Entonces, pero hay resquicios por donde el mestizaje se ha creado. Tenemos a Arguedas, por ejemplo, tenemos en Puno a Churata y más. Pero todavía seguimos luchando eso. Estamos todavía con una mentalidad colonial. Ese es el problema. Entonces, frente a eso, ¿cómo orientar la sociología? Retomar los caminos, raíces latinoamericanas, raíces nuestras. Menos mal que hay sociólogos, es increíble, son más que todo argentinos, ¿no? Atilio Borón, por ejemplo. Atilio, él piensa, ya tenemos que dejar, no en el sentido nihilista, ¿no? De negar por negar, no lo europeo, no. Tomar lo mejor de ellos, pero evitar el eurocentrismo. Igual también, ¿no? Ese centrismo que hay norteamericano o anglosajón. Tenemos los elementos para formar un pensamiento. Esa es la lucha en la que nos encontramos, pero aquí lo académico está estructurado desde los Estados Unidos. ¿Qué se debe enseñar en sociología? En las universidades, en los posgrados, ¿no? Lucho, puedo participar, o sea, o tú, o Alfredo, ¿quieres hacer una
Yo, no sé, yo tengo otra visión totalmente distinta, ¿no? O sea, yo para mí, digamos, la historia republicana del Perú es la historia de una serie de movimientos, partidos que lucharon por, digamos, luchar contra el latifundio y por la reivindicación indígena. El APRA, el Partido Comunista, la izquierda, e incluso, digamos, partidos de una concepción democrática pradista, a excepción de la Unión Nacional Odrista. O sea, la historia del Perú está plagada por una lucha política de intelectuales, la Asociación Pro Indio, Dora Meyer, Zule, Mariátegui, Aya de la Torre, y toda una serie de intelectuales que durante todo el tiempo buscaron reivindicar al indio, ¿no? Ahora, en el concepto, tú, Alfredo, dices de que en la colonia el indio estaba mejor. No, ese fue un proceso lento de ir, digamos, otorgándole algunos derechos que no fueron, digamos, sino realmente la primera, digamos, transformación viene con Velasco, ¿no? Por una cuestión de un golpe militar. Sí, pero Pero eso es antes de mucho tiempo Velasco, después, es ya, mucho tiempo después. no, Estamos hablando de estamos, cuando hubo por ejemplo, cuando hubo la guerra de independencia, fue de los peruanos contra los venezolanos, argentinos, chilenos. O sea, ¿quiénes lucharon por los realistas? Los peruanos, porque fue en la guerra de todos los demás países, que la mayor cantidad de soldados de los realistas eran peruanos. no, claro, En- pero estamos, yo pienso que hay que centrar la discusión en lo siguiente. Tú es acabas que de va con decir, esto, ¿no? Es que no, iba tú en acabas de origen de decir, eso. me permites un ratito hablar, o sea, para centrar la discusión, Mm. digamos. Tú, Alfredo, decías de que el indio estaba mejor en la colonia que durante la República. Nosotros, la República es lo que nosotros vivimos actualmente, o sea, mejor dicho, no sé si tú te refieres al siglo XX, o sea, no, a mí me Yo me parece entender que refiero, tú estás hablando de la República, o yo sea, la me refiero República, ¿ah? disculpa, yo me refiero a las causas, ¿no? Está hablando pues lo que fue la República y lo que fue el virreinato, ¿no? Empezó cómo nació el Perú, ¿no? Fue una guerra que fue una guerra civil de toda Latinoamérica para contra los peruanos, ¿no? Entonces así empezó la República. Entonces los que hicieron la independencia no eran los indígenas, ¿no? Eran los criollos. Entonces, la República se hizo para eso. Entonces, lo que Claro, tenían las claro. leyes que tenía más antes con la República, para los indígenas desapareció, ¿no? Ahora, lo de Velasco, todo ya es 100 años después, ¿no? Pero Bueno, después bueno, de eso, no entonces está, ahí vienen todos los sí. problemas, vienen a partir de eso. Bueno, yo pienso que hay que centrarnos en la discusión. Perfecto. Yo pienso que a Lucho le damos la palabra para que él diga, porque él es el entrevistado, ¿no? Muchas gracias, les agradezco bastante. Sí, es necesario crear ese debate. Yo lo veo muy sano el ambiente. Podemos disentir todo también, pero es interesante porque están aportando ideas, fuerza. Es verdad lo que acaba de decir, de que no hubo una participación, digamos, significativa o cuantitativa también de el indio en la independencia, sobre todo en el sur del Perú. Es increíble. Más hubo en el centro, porque incluso hubo guerrilleros en el centro del Perú, en Huancayo, ¿no? En Huancavelica, que aportaron, también lucharon con los soldados de la independencia. Pero en Puno, en el Cusco, en el sur, no. ¿Por qué? Me parece que repercutió bastante, porque 40 años antes fue el fracaso de Tupac Amaru, su movimiento de Tupac Amaru. Y eso fue pues una ola tremenda del sur del Perú. Entonces, eso ha debido de ser muy terrible como lo que sucede en Gaza ahora. El sur peruano estaba totalmente abatido, desmoralizado, ya no creía en nada. Ahora, claro, han cambiado los tiempos históricos, ahora es distinto, el del sur del Perú es más aguerrido, pero en esa época no, en esa época no. Incluso yo vi en el archivo histórico de aquí, en el archivo de Puno, los campesinos, cuando Bolívar llegó por la zona Aymara yendo a La Paz, le presentaron reclamos escritos, ¿no? Donde decían, ellos no
no identificaban, no separaban, no discernían cuál era el ejército libertador y cuál el ejército realista. Los españoles les habían quitado su ganado, sus cosechas, bueno. Y entonces, cuando llega el ejército libertador, los campesinos le reclaman a Bolívar que les paguen lo que les han quitado, con tal fecha, y obviamente eran los realistas, no eran los libertadores. Entonces ellos no distinguían, para ellos era todo igual. Pero es muy seguro de que en el centro del Perú los campesinos pensaban diferente. Me parece que repercutió bastante lo de Tupac Amaru, de Pedro Vilcapaz, etc. Eso es cierto, ¿no? Quería hacer esa acotación. Lucho, Bueno, sí, tú sabes que Gabriel García Márquez era muy ocurrente y tiene una frase así cenital de su pensamiento. Dice, de la historia lo que me interesa es el futuro. Es decir, cómo vamos a construir desde este tiempo una propuesta. Carmen Macaboy, con varios autores, ha publicado un libro que dice La República Inconclusa, las frustraciones y los caminos a media marcha que han saherido y han entrecruzado todas las historias en el Perú, ¿no? Propuestas abortadas, etcétera. Después de 80 años el gobierno, el partido aprista llega al poder y es un quilombo el primer gobierno, en el segundo del APRA también. Bueno, todo lo que es incursión política al final fracasa y no nos deja sino insatisfactoriedad total en el país. ¿Qué es lo que se puede pensar para poder cambiar estas situaciones? Mira cómo está la legislación, etcétera. Hay de todas maneras una responsabilidad social en los intelectuales. ¿Cómo se puede armar esa propuesta? A través de ciertos cenáculos, avivar grupos de discusión y empezar, por ejemplo, para el caso más particular de Puno, mentalizar a nuestra gente en estas propuestas, porque como tú has señalado, los mismos profesores universitarios en Puno son diletantes, ¿no? Frívolos, no meten uña, no meten carne, no meten conocimiento ante la realidad que vivimos, ¿no? Una realidad, el primer departamento expulsor del país es Puno, y la gente no quiere vivir en Puno y recién se avivan, etcétera, en otros lugares y tienen que mejores condiciones para conquistar su bienestar. Eso es realmente un problema. ¿Qué se puede pensar para poder modificar estas situaciones tan lacerantes, Lucho? Tienes razón, Hernán. Yo soy un sociólogo inclinado, sí, a ver a la historia, no soy historiador, pero es necesario ver nuestras raíces. Pero también no es bueno solamente circunscribirnos a ver nuestras raíces. Hay una obsesión por la identificación a través de la búsqueda de nuestras raíces. Pero ¿qué es del florecimiento? Una planta tiene raíces, sí, pero también florece. La savia, la fotosíntesis a través de las ramas, etc. También ahí está la creación, lo nuevo. Eso nos falta. No solamente ver las raíces. No quiero descartar raíz, pero debemos de ver el florecimiento. Y efectivamente, por ejemplo, hay un historiador palestino, inglés, Theodore Seldin, en este libro muy hermoso, Historia íntima de la humanidad. Él en su prólogo dice, para tener una visión nueva del pasado, eso nos falta. Para tener una visión nueva del pasado, ha sido siempre necesario haber tenido previamente una visión nueva del futuro. Tremendo reto para historiadores, sociólogos y todo, y no solamente los de las ciencias sociales. Tiene razón Hernán. Debemos establecer, entonces, qué podemos asimilar de lo viejo, del pasado. Construirnos una visión nueva, porque de nada nos sirve conocer de la historia, como ahora un estudiante carolino me decía hace poco, ¿de qué nos sirve la historia? Eso es anacrónico. Ellos ya no estudian por la historia, ¿no? Entonces, ellos tienen esa visión. Eso fue muy lamentable y me lo dijo un carolino. Y bueno, entonces, si así está la juventud, conocer la historia no es hurgar solamente las raíces, buscar la profundidad, pero qué de bueno eso nos da actualmente y qué podemos nosotros con
el rescate de lo mejor del pasado, porque no podemos nunca negar lo viejo del pasado, con eso construir una visión nueva, tener una visión de futuro, ¿no? Esa comunidad que todos anhelamos, esa aspiración de tener un Perú, una América unida, una integrada, por lo menos, no la tenemos. Y en Puno hay elementos. Puno ha sido muy generoso en su juramentación de la independencia de Puno. Dice, jurar por la independencia, por la libertad, dice, ¿no? De América, del Perú, de Puno, si es posible, a costa de nuestros mismos intereses y propiedades. Eso es lo que dicen los puneños. O sea, Luchito, una muy amplios, pregunta, ¿no? una pregunta, por ejemplo, a mí me parece excelente, o sea, hay posibilidad de que los niños podamos unirnos a través de valores comunes, de proyectos comunes. Yo, por ejemplo, tengo discrepancias políticas con la mayoría de ustedes, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, yo sí creo en que es posible, digamos, buscar puntos en comunes para construir, digamos, un futuro mejor, ¿no? O sea, es posible construir un futuro entre puneños sin excluir a los otros, a los diferentes. ¿Tú crees de que, digamos, el proyecto político pasa por un determinismo histórico, donde solamente las fuerzas de izquierda se van a consolidar a través del proyecto de Atilio Borón, por ejemplo, que es chavista, que tiene un proyecto un poco, digamos, así, es un proyecto, digamos, bolivariano, autoritarios, por no decir, digamos, totalitario, ¿no? ¿Tú crees que es posible en Puno, entre nosotros, que somos diferentes, tender puentes para poder, digamos, ponernos de acuerdo en agendas comunes? Sí, efectivamente, estamos en los momentos de, si no los hay, construir puentes. Mucho pensamos en los líderes. Hay ahora una euforia tremenda del liderazgo, eso se estudia en todas partes de la escuela, pero el liderazgo, eventos, ¿no? Hay forums, hay cursos sobre liderazgo, liderazgo. No todos pueden ser líderes. Aunque en algún momento, como en una orquesta sinfónica, habrá un momento en que algún músico, digamos que toca el oboe, le tocará tocar solo, y ese momento será pues el líder en ese momento. Pero debemos pensar en los hombres puentes, en los intermediarios sociales que dice este Seldim, este que acabo de citar. Es lo que necesitamos en el mundo. Hombres puente. Y la independencia también nos dio eso. Uno de ellos llegó a ser director del Colegio Nacional San Carlos, Juan Espinosa. Él sí fue libertador de 5 países. Él era uruguayo, nació en Montevideo, luchó al lado de San Martín, luchó al lado de Bolívar, estuvo en la batalla de Ayacucho, etc. Entonces, él sí estuvo en esos movimientos. Llegó a ser director del Colegio San Carlos. Él escribió un libro que se llama Diccionario para el Pueblo, ¿no? Donde él da conceptos. Desde Puno ya en el periódico que él escribía, el Constitucional, él dice, es necesario que los intelectuales se unan al pueblo, compartan. Eso es lo que nos falta. Porque la academia, ¿qué se ha vuelto la academia? Una torre de marfil gigantesca, nunca bajan al llano, el pueblo no sabe lo que dicen, la universidad es una isla más en el lago Titicaca, bueno, este lago que dicen dentro de 50 años ya va a morir, ¿no? Es una pena, ¿A qué pero intelectual, Lucho, a qué intelectual tú admiras? O sea, un paradigma de un intelectual peruano, puneño. me encanta bastante José Antonio Encinas. ¿Por qué? José Antonio Encinas. Porque yo me imagino
que en algunos países europeos, me imagino donde estás, Cucho, ahí mucho de lo que hablaba hace mucho tiempo José Antonio Encinas sobre la educación, que es tan importante, él, muchos miran a la juventud, y esto tiene que ver con generación justamente, muchos ven a la juventud, pero él veía desde la niñez, eso nos falta, bastante. Y ahora estamos pues mucho más atiborrados de toda esta internetización, como decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Todo nos viene por las cámaras, por los celulares, los niños ya no leen, entonces ellos están en más desventaja que nosotros cuando todavía hemos podido asimilar algo de la educación que nos tocó, ¿no? Algo de eso hemos podido asimilar. Y este medio que han creado Cucho con puneños por el mundo, puneños en el mundo, es una forma de poder construir puente y poder organizarnos. Porque a la larga se trata de pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué futuro viene para ellos? ¿Tendrán futuro realmente? Porque el futuro no es una cuestión solamente de tiempo cronológico. Y ahí tiene que ver la juventud. Los o sea, Lucho, criterios. perdona que te corte. ¿Tú crees que esta generación es involutiva? ¿Es igual? O sea, mejor dicho, ¿tiene otros roles, otros valores, otras formas de vivir o es evolutiva? O sea, por ejemplo, vamos, ya que tú has tocado el tema, tú tienes una excelente, digamos, artículo sobre la generación como categoría social, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo diferencian las generaciones? ¿Qué factores hace de que una generación sea diferente al resto? ¿Y por qué esta generación es diferente? O sea, ¿tú crees que estamos hablando de una generación que tiene más acceso al conocimiento? Porque cada chico agarra antes, por ejemplo, hay un empoderamiento del conocimiento. Quizás antes los sociólogos, solamente para poder hablar de sociología, tenías que ser sociólogo, pero hoy en día cualquier ciudadano sabe quién es Comte, quién es Antonio Gibbs, quién es, o sea, tú puedes hablar de Max Weber, de todo, o sea, mejor dicho, yo creo que hoy día el conocimiento se ha universalizado, el ciudadano se ha empoderado. Y digamos, así como en la época del COVID todo el mundo hablaba de medicina y el médico ya no era, digamos, el único que, digamos, el gurú, el sabelotodo, ¿no? En todas las disciplinas estamos hablando y estos chicos realmente tienen más conocimiento de lo que nosotros teníamos, tienen más acceso a información de lo que tenían nosotros. Entonces la pregunta es que te hago, ¿es que son diferentes a nosotros y los creemos, digamos, una generación involutiva? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, efectivamente tenemos, me apoyo en Marco Aurelio de Negri. Él decía de que hay unos jinetes del apocalipsis, como es el facilismo, el fraccionalismo, el inmediatismo, ¿verdad? Todo joven quiere algo rápido, algo resumido, ya quiere masticado, incluso cognitivamente quiere que ya le den ya. Entonces no cumplimos el proceso de conocer, de aprender. Y ahora enfrentamos, las generaciones a nivel mundial ahora enfrentan, tenemos que desaprender lo que mal hemos aprendido. Más nos han enseñado mentiras que cualquier cosa, sobre todo en el ámbito social, sociológico, etc. Entonces estamos en una etapa muy terrible. Pero tenemos también que la tecnología es como un cuchillo de doble filo. Tenemos que saber aprovechar, porque ahora hay más oportunidades de informarnos, pero no solo debemos informarnos. Este sociólogo argentino Agulla decía, la educación sirve para informar, pero también para desinformar, para formar o deformar. Entonces lo que necesitamos ahora es formarnos. Informarnos, pero bien, pero la información solamente es una pequeña parte del aspecto cognitivo.
Y eso es lo que muchos académicos solamente ven la parte cognitiva, hay una carrera, digamos, académica, el ascenso académico es lo que más les interesa, y lo demás no importa. Entonces es así que nos vamos desvaneciendo y son pocos los que en el Perú, por ejemplo, los sociólogos se pueden nombrar, o sea, aquellos que han tenido trascendencia nacional, por lo menos, ¿no? Como este portocarrero que nombré. Y en Puno es muy difícil, aparte de Cornejo, no tenemos otros así a nivel nacional, académicamente lo pueden haber sido, pero que hayan llegado hasta el espíritu, porque es lo que forma una generación, la asunción del espíritu de una época, ahora que es más difícil, porque Luchito, estamos perdona que abigarrados. una opinión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso lo siguiente, que es diferente tener un decoro académico a estar inmerso en la realidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del mejor intelectual de la izquierda y también peruano, José Carlos Mariátegui, ¿no? Que era un tipo que era brillante, un ensayista brillante, que tenía una claridad de ideas, tenía un conocimiento universal, enciclopedista, escribía, o sea, era carismático con la pluma, pero que nunca vino a los Andes, no conocía los Andes, o sea, nunca por cuestión, digamos, no de que no quería, sino era por su enfermedad, ¿no? Él había ido a Italia, escribió cartas de Italia, de escena contemporánea, viajó por toda Italia, pero no pudo conocer, digamos. Mariátegui escribió sobre el Perú y lo hizo con decoro, pero ¿era el Mariátegui que hizo trabajo de campo? No, fue el del Mariátegui que tenían informantes, que perteneció a una generación que le daba conocimiento, ¿no? Porque obviamente la pregunta es, ¿se puede construir la realidad a partir de los libros? ¿No? O sea, una cosa es, digamos, escribir con decoro, ser un intelectual brillante en la polémica, en la pluma, y otra cosa es conocer la realidad. Ahora, las tesis de Mariátegui sobre el problema del indio, el problema de la tierra, el problema del latifundio, han sido puestas a prueba durante el gobierno de Velasco y han fracasado. Entonces, la pregunta es, digamos, o sea, estamos hablando de muchos sociólogos hoy en día que hacen trabajo de campo, que no serán intelectuales, no tendrán esa enciclopedia, pero hacen trabajo de campo, hacen mediciones. Entonces, estamos hablando de otro tipo de, quizás, de científico social, ¿no? Que no es, digamos, tan universalista porque obviamente el conocimiento crece exponencialmente, tú no puedes abarcarlo todo, pero eres, digamos, eres el científico social que sabe sobre, por ejemplo, sobre comunidad indígena en la sección sobre el círculo lacustre, y en eso eres experto. El conocimiento no te va a permitir, digamos, dominar todo, pero ese hecho tiene más peso, porque un trabajo de campo tiene más peso que 500 libros bien bonitos construidos sobre la base de la ilustración y sobre el carisma de la pluma. Eso es lo que yo opino. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, a veces desde un punto de vista positivista se puede pensar así, ¿no? Que el contacto, la realidad misma con la naturaleza, a través de la sensación, la percepción, nos va a conducir, ¿no? A tener conocimientos. Es una parte, sí, pero no todos los trabajos que se circunscriben o se reducen a dar resultados más que todo cuantitativos. Y de eso está formado casi todo el universo, digamos, del trabajo de campo que hacen los cientistas sociales. Es importante para ciertos trabajos, para ciertos proyectos, pero en algo hemos mejorado, es increíble. No podemos atacar, por ejemplo, disminuir el problema de la pobreza en el Perú. Para eso se necesitan enfoques muy reduccionistas. No podemos enfrentarlo. Ahora, es cierto de que, por ejemplo, el proyecto de Juan Velasco Alvarado con la reforma agraria ha podido fracasar, pero haber tocado ese punto no ha sido un fracaso. No ha sido un fracaso. Desde la época de
Velasco Alvarado, el rostro del Perú ha cambiado completamente. Completamente. Ahora ya no tenemos, y también hay cuestiones malas en eso, pero no por culpa de Velasco, por culpa. Ahora hay, en las instituciones, incluso hay que tener un apellido Colla si quieres ingresar a esa institución a trabajar. O sea, es increíble. Tienes que tener si tienes un apellido medio europeo, así casi disimuladamente te hacen a un lado. Eso ocurre ahora. Y esto viene más o menos desde la década del 90. Pero ahora ha cambiado bastante. Ahora la clase media, hay una nueva clase, la clase media emergente en el Perú. Eso es lo que no conciben los intelectuales, sobre todo en Lima. Esas clases medias tienen poder económico. Más que la clase media, digamos, todavía subsistente. Tienen más poder económico, tienen más plata, muchos de ellos tienen sus hijos en Estados Unidos, tienen, pero su economía es ilegal, la economía de ellos, tienen eso. Bueno, Lo único Luchito, que les falta es poder político. le vamos a Lucho, dar la palabra sí. ahora para que pregunten a Nacho y a Alfredo. Sí, yo pienso, Lucho, que hay una cosa importante que realizar a través del pensamiento sociológico, desmitificar, destroncar y enfrentar los mitos que existen en Puno. Por ejemplo, se ha hecho casi como si fuera una entelequia la comunidad campesina. Y la comunidad campesina en términos de globalización, de homogeneización de la economía y de tanta dinámica social, en mi concepto, ya no debería existir. Tendría que haber otra clase de propiedad productiva, mediana o pequeña, que fortalezca el desarrollo del agro, del mundo pecuario también, y entonces se tendría otra dinámica de vida en Puno. La comunidad campesina que ahora existe casi sobreviviendo en estado de agonía, no tiene ninguna vigencia económica. Y tú sabes que la disposición de Alan García del año 87-88 sobre la reestructuración democrática del agro significó la guillotina definitiva para el desarrollo agropecuario en Puno. Entonces, estas cuestiones que nos paralizan, es decir, la comunidad es una entelequia, es indestructible y fortalece identidad, y han cambiado, y no es tan cierto, porque ahora en la comunidad campesina solamente viven los ancianos y poca gente, y tienen reuniones para manejar, digamos, coyunturas, alborotos y circunstancias que no son nada gratificantes para el desarrollo social. Lo que yo digo puede ser controvertido, pero es parte también de debate, de discusión. No podemos estar arrastrando comunidades campesinas que fueron creadas como reducciones para aislar y tener controlados a los indígenas en la época de España, ¿no es cierto? Entonces, habría que repensar nuestra realidad, porque como tú dices, no solamente raíces, sí, pero verdaderas raíces que den adecuados frutos y que florezcan de diferente manera, pero que si ni siquiera hincamos nuestra argumentación en nuestra realidad, también vamos a estar en un mundo de esterilidad, ¿no? Y sin poder concretar cosas, porque además, y con esto termino, la descentralización es un fracaso. Solamente se han generado disposiciones administrativas y para ejecutar un presupuesto totalmente plano y horizontal, que es el mismo que se repite como una especie de maldición cada año, ¿no? Tienes razón, Hernán, hay que desmitificar y tener nuevos paradigmas. Pero eso se va a construir es una batalla, porque siempre va a ser esto en medio de la lucha ideológica, no podemos deshacernos de lo ideológico, va a haber eso, pero hay que construir. Tenemos que tener un afán no sectario para esto, como decía Cucho. Podemos pensar de manera diferente, pero debemos ser afluentes a una sola masa, ¿no? Que es nuestro futuro, de diversas zonas, ese va a ser el flujo, porque no podemos decir, no, solamente tú vales, tú no vales, y dónde está la experiencia, y me agrada que puneños por el mundo puedan
contribuir a través de sus conocimientos, sus especialidades, sus biografías, es importante. Yo creo que los puneños seguimos a Manco Cápac. Manco Cápac se fue de aquí a tener otra realidad similar, a crear un imperio. Fue Yo lo digo el de primer manera emigrante, metafórica, ¿no? Se fue a fundar migrante, y somos el esos los imperio en otra puneños. parte. Somos esos los puneños. Yo los felicito y seamos siempre unidos. Construyamos un arco más grande que el arco iris que pueda unir continentes y abrazarnos y crear Completamente de acuerdo. un Alfredo, puno bueno. te damos la palabra. Sí, sí. Me parece que hay que trabajar en la movilidad social en Puno, ¿no? Que tenemos de que haya gente que los pobres ya no sean pobres, ¿no? Entonces, para eso no se necesita la producción. Tenemos que producir. Y ahora producirnos, lo que se va a producir ya no es lo que se producía hace 30 años, ¿no? O el siglo pasado, ¿no? Que la producción es diferente, ¿no? Entonces hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Hay que ver la producción para exportación, no tanto para consumo local, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, me parece que la universidad debe enseñar más los de temas, por ejemplo, de exportación, ¿no? Calidad para exportación. En todas las facultades de agronomía, agricultura, debe haber un curso de cómo exportar y cómo es la calidad para exportación, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, en Perú, los puneños siempre han sido negociantes, ¿no? Y para mí, Juliaki es algo importante porque ellos desarrollan cosas a pesar de todo, ¿no? Y lo más importante es tener ganas de hacer las cosas, ¿no? Que ya imagino si tuvieran la tecnología necesaria para poder hacerlo, harían cosas mucho mejores, ¿no? Entonces, me parece que hay bastante futuro. Es cuestión nomás de darles, entusiasmar a la gente, ¿no? Y darle un futuro, ¿no? Diciéndole que esto se puede hacer, ¿no? Con lo que están haciendo. Y yo creo que Puno tiene bastante futuro porque vemos que los puneños están en todos sitios también, ¿no? Como dijeron más antes, ya tus hijos ya trabajan, están yendo a la universidad, están en el extranjero, ¿no? No son los que se quedan, ¿no? No son los que están casi ahí, van y trabajan, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la esencia que se puede. Es cuestión nomás de juntarnos y hacernos un norte, ¿no? Un objetivo. Luchito, yo tengo un pedido para ti al mismo tiempo, ¿no? Yo pienso que los puneños nos vamos a unir cada vez más cuando conversemos más, cuando discutamos más, cuando consideremos que la política ya no es un tabú, cuando empecemos a polemizar ya de una manera alturada, estructurando las ideas centrales, y en ese momento vamos a ir, digamos, entendiéndonos por qué pensamos así, ¿no? O sea, sin necesidad de ridiculizarnos, caricaturizarnos, demostrificarnos, ¿no? Porque obviamente, yo pienso que en la medida en que, digamos, los puneños, que realmente es difícil encontrar un puneño que piense diferente, que acepte una conversación, una polémica. Yo a través tuyo te pediría, digamos, que a través de tu asociación, digamos, de todos tus círculos intelectuales que están en Puno, que sean bienvenidos a polemizar. Ese es un objetivo muy, muy, muy altruista, ¿no? Porque solamente, como decía Platón, de la discusión sale la luz. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, ese intercambio de ideas va a ser fructífero, de todas maneras. Va a haber un producto, ¿no? No siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero algo tenemos que sacar lo que necesitan los pueblos, incluso los países. No todos los países se van a comprender, pero tiene que haber un mínimo de orientación, de poder unirnos, de poder relacionarnos, de poder integrarnos. Tenemos que saber también ser diplomáticos, en eso nos falta bastante. No podemos verlo todo como una lucha callejera simplemente. Es necesario, pero también es bueno de que el peruano, el puneño fundamentalmente, se valore a sí mismo. Tiene ahora todo a la mano, los recursos, también hay mucho sufrimiento, no falta eso, pero valora bastante el puneño, se sabe, en todas partes nos consideran trabajadores, ya, es una parte de su identidad. En todas partes nos reclaman, nos dicen, ellos son trabajadores. Entonces eso ya nos forma un elemento muy importante
que hay que saber desarrollarlo institucionalmente, a través del gobierno, a través de las mismas organizaciones populares, los grupos de presión que se orienten a eso. Puno tiene que ser otra cosa. Y Puno, cuando la actual presidenta dijo, Puno no es el Perú, Puneño se sintió un poco, claro, ¿no? Indignado. No, en cierta forma el Perú ha nacido en Puno. En cierta forma lo podemos decir, o en gran medida. Está pues Manco Cápac, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir siendo, aunque algunos no sean profetas en su tierra, pero si es puneño, ese va a seguir expandiendo lo que es Puno a través del mundo. Sí, excelente, excelente. Bueno, yo creo que este ha sido un programa fascinante, ha quedado corto, hemos dejado de hablar de muchos temas importantes, por ejemplo, me hubiera gustado hablar sobre El Eco, la revista que, digamos, ustedes tienen, que es una revista brillante, que tiene una larga trayectoria. A pedido de Hugo Rodríguez Benavides, él ha pedido que siempre, al final de nuestro programa, invoquemos salvar al lago Titicaca. El lago Titicaca está en una degradación biológica, ecológica, y solamente nosotros, a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, podemos salvar al lago Titicaca. Cada programa... Perdón, a Hugo Rodríguez un abrazo tremendo, tiene muchísima razón. En este último número del ECO, porque ayer se ha cumplido 154 años del ECO. Hay dos artículos, uno de ellos es de Augusto Dreyer, y hay otro puneño más que escribe. Sí, efectivamente. Ellos se apoyan en la ciencia que ha calculado 50 años y el lago Titicaca está muerto. Eso no lo podemos permitir. Por supuesto. No lo podemos. Por supuesto. O tenemos sea, de ninguna manera. Y nosotros accionar desde donde estamos, en los países donde estamos, hagamos algo. Propugnemos siempre para que si las autoridades no lo hacen, están en otras cosas, pero no dejemos que se muera el lago. Si se muere el lago, no, nosotros vamos a ser los culpables. La verdad, las generaciones futuras, ¿qué van a decir de nosotros? No los vamos a escuchar, pero seguro que van a decir, ellos tienen la culpa. Excelente. Bueno, Puneños en el Mundo le va a dar la palabra ya, las palabras finales. En primer lugar, le damos a Nacho. ¿Nos escuchas? ¿Ya? Ok, Alfredo. Bueno, sí, Luis, ha sido como venimos desde el principio, ¿no? Está muy interesante, su tema es bastante para conversar, ¿no? Porque estamos tratando con la sociología de ver más o menos las preguntas que yo hice relacionar desde el origen, ¿no? Desde la independencia, los problemas que están ahora, ¿no? Y que entonces tratar de entenderlos desde más antes para poder solucionarlo, ¿no? Me parece que nos faltó un poco de tiempo, de repente otro día podemos discutir un poquito más sobre el tema, un poquito más enfocado, ¿no? En algo más que podemos hacer un poquito más en profundidad. Muchas gracias, Luis, y espero que siempre estés con nosotros viendo las entrevistas y podamos hacer otra reunión. Luis, te damos las palabras finales para que te despidas del programa. Muchas gracias, Cucho, también a Alfredo, a Hernán y a Hugo y a todos. Gracias también a las personas que permitieron este contacto, como a Yanina de la Riva. Sí, hagamos esto, es una gran iniciativa que ha partido y con Puneños por el Mundo, y seguir combatiendo, luchando, haciendo que nuestro Puno sea lo que realmente hemos pensado desde niños que debe ser, ¿verdad? Un hogar al que tarde o temprano nos regresemos, encontremos siempre la felicidad y contribuyamos con algo. Puno nos necesita y nosotros lo necesitamos también. Excelentes palabras finales, excelentes palabras finales. Bueno, Puneños en el Mundo se despide
el siguiente programa es en una semana. Fue Luis Hernán Urbiola Montesinos desde Puno, Hernán Cornejo Rosselló desde Arequipa, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España, y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia. Les damos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.